Primera de Juan 3, 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor. Delante de tu presencia, Señor, con un espíritu, Señor, de humildad, de quebrantamiento, Señor. Postradas nuestras almas y nuestros espíritus, Señor. Padre, bendice a tu pueblo el día de hoy, Señor. De acuerdo a tus riquezas en gracia, Señor, que has derramado sobre nosotros en Cristo. Señor, que tu palabra sea expuesta el día de hoy. Que la luz de tu palabra, Señor, alumbre nuestras vidas, Señor. Que no andemos caminando, Señor, en tinieblas, pero en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla por tu Espíritu, Señor. Pues tú has prometido, Señor, instruirnos por medio de tu Espíritu. De nuevo, Señor, te pedimos por el nombre de Cristo que bendigas a tu pueblo. En su nombre pedimos estas cosas y para su gloria, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El ser humano, hermanos, experimenta muchas clases de amor a lo largo de su vida. El amor de un padre, el amor de una madre, el amor de un hermano o una hermana, el amor de un tío o una tía, un abuelo o una abuela, incluso el amor de un amigo, incluso el amor de algún extraño en nuestros días. De una forma especial experimentamos el amor dentro de la iglesia como creyentes. Nos amamos los unos a los otros. Pero el ser humano no solamente experimenta el amor, sino que también nosotros damos ese amor. Por un lado lo recibimos, pero por otro lado también damos amor. Y esto es porque el ser humano, hermanos, es creado a la imagen de Dios. El ser humano puede comunicar en una forma pequeña y limitada ciertos atributos de Dios, como es el amor de Dios. Está en nuestra naturaleza por ser creados a imagen de Dios. El recibir o dar amor a una persona, o ya sea recibirlo, puede motivarnos a servir, a ver por las necesidades de otros, pues eso es el amor bíblico. Nosotros en la iglesia nos amamos, ¿y cómo demostramos ese amor los unos a los otros? Bueno, al servirnos sacrificialmente, al ver por mi hermano o mi hermana. El punto es, hermanos, es que el amor bíblico, el amor verdadero, el amor de Dios nos motiva a vivir diferente. Y en la gracia general de Dios, incluso un padre no creyente, por ejemplo, en ese amor sirve a sus hijos y da todo lo que puede para proveer a ellos.
De nuevo, este es el amor de Dios, la imagen de Dios en el hombre. Pero hermano, hermana, hay un amor más grande, una clase de amor mayor y superior a todos los mencionados. Un amor más grande que el de tu abuelo o tu abuela, el de tus padres mismos. Un amor más grande, una clase de amor aún superior a todas estas cosas. Es un amor que solo Dios puede dar. Y al considerar nuestro texto, Juan escribe esta carta con el propósito de traer seguridad de salvación a los creyentes. Él quiere que por medio de exámenes, por medio de ciertas características y contrastes que presenta Juan a lo largo de esta primera epístola, contrastes como hijo de Dios y hijo del diablo, nosotros al examinar estas cosas podamos asegurar nuestra fe. Si me acompañan a 1 Juan capítulo 5 brevemente, 1 Juan capítulo 5 versículo 13, noten cómo Juan escribe esto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Con qué propósito? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas Juan escribió para que nosotros afirmásemos nuestra fe. Y de nuevo, a lo largo de esta epístola presenta contrastes. Esto es lo que es un creyente y esto es lo que no es un creyente. Examínate. Parafraseando. Y nuestro texto, Juan, justamente a la mitad de estos capítulos, se detiene por un momento y nos llama a contemplar el amor de Dios. Llegamos en nuestro pasaje a un tipo de clímax, donde Juan de nuevo se detiene y nos quiere llamar nuestra atención a fijar los ojos en Cristo. ¿Y por qué hace esto? Bueno, el amor, como lo mencioné, nos motiva a vivir diferente. Y Juan aquí nos llama a contemplar este amor, a considerar este amor de Dios y así ser animados a caminar en santidad y asegurar nuestra fe. Noten conmigo de nuevo 1 Juan 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En este primer versículo vemos cómo Juan se detiene y gira la atención del creyente, gira la atención del lector a considerar este amor. Pero es importante ver los versículos anteriores para ver qué es lo que estaba hablando Juan. Están relacionados directamente a 1 Juan 2, versículos 28, ahí arriba del versículo 1 que estamos viendo. 1 Juan 2, versículos 28, noten: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y después nos presenta un examen más. Noten el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo que Juan presenta aquí es: todos los que hacen justicia, todos los que caminan en rectitud delante de la ley de Dios, han nacido de Dios, pues es la evidencia que has nacido de Dios. Haces justicia, has nacido de Dios. Y aquí Juan introduce esta verdad, que hemos nacido de Dios, nuestro nuevo nacimiento, nuestra posición ahora como hijos de Dios.
después de considerar y decirnos que permanezcamos en Cristo, para que cuando Él venga en su manifestación gloriosa no nos avergoncemos y nos alejemos, sino que permanezcamos en Él. Pero ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? Pues caminamos en justicia. Y así sabemos que hemos nacido de Él. Y entonces llegamos a nuestro versículo y Juan se detiene, como lo mencioné, y dirige nuestra atención a este amor de Dios. Es como si Juan viene predicando el Evangelio, viene predicando, examinarnos, y se detiene y hace una pausa y nos llama a considerar el amor de Dios. Pues no hay otra arma mejor que Juan usa como predicador para alentarnos y animarnos a caminar en santidad, si no es el amor de Cristo, el amor del Padre. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Considera, dice, contempla y maravíllate. Ve esta gloria de amor que el Padre nos ha dado. Te pregunto, hermanos, ¿cuántas veces consideramos el amor de Dios? Pues esto es nuestro alimento y es lo que nos motiva a caminar en santidad. La misma naturaleza de nuestro Dios es amor. Dice, mira y considera que tu nuevo nacimiento es por el amor de Dios, por el amor del Padre que ha tenido contigo, no basado en tus obras, no basado en tus méritos, sino en su amor. Pues Dios es amor. 1 Juan 4:7, si ven ahí, voltean su página. 1 Juan capítulo 4, versículo 7, noten cómo dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Noten el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. De Él proviene todo el amor que vemos a nuestro alrededor. Este amor proviene de la misma naturaleza del Padre. Su gracia y su misericordia, su bondad, todos unidos en su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Contempla y maravíllate de este amor. Literalmente la idea es mirar cuál clase de amor nos ha dado el Padre. Esta es otra clase de amor. Este es un amor sin igual. Es un amor que no tiene comparación. Es un amor santo. Pues nuestro Dios, que es nuestro Padre, quien es 3 veces santo, esto es 3 veces apartado, 3 veces totalmente sin igual. Su amor es santo, totalmente sin igual, totalmente sin comparación. Es otra clase de amor que nunca hemos experimentado jamás. Es otra clase de amor. Es otro nivel de amor. El amor de Dios ciertamente es para con toda su creación. Pues el sol sale sobre justos e injustos. Pues Dios ama su creación y provee todas las cosas para su creación y la sustenta por su bondad y su gracia.
Y sus criaturas disfrutan de este amor general hacia su creación. Pero en un sentido más específico, este versículo nos habla de un amor hacia nosotros, sus hijos. Pues dicen, noten, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuál amor nos ha dado a nosotros, sus hijos. Algo que no todo el mundo disfruta. Una clase de amor que solo nosotros, que somos sus hijos, hemos experimentado. ¿Qué clase de amor es este entonces? ¿Qué clase de amor? Si me acompañan de nuevo al capítulo 4, denle la vuelta a su página en su Biblia. Juan 4, versículo 7, donde hace unos momentos estábamos leyendo, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Noten el versículo 9, la clase de amor que Dios ha mostrado para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor demostrado, esta es la clase de amor que Dios ha demostrado para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo. El único en su clase, no hay otro como Cristo, el Hijo amado, en el cual el Padre tiene su complacencia. Y Dios envió a este Hijo amado para que vivamos por Él. Y noten cómo aclara en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Tú no amabas a Dios, yo no amaba a Dios. La Biblia presenta que éramos enemigos de Dios, constantemente alejados de Él, deseando sus beneficios, mas no deseándolo a Él. Nosotros ciertamente no amábamos a Dios. Y ahí se muestra el amor de Dios, pues nosotros no lo amábamos primero, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Su amor fue libre, su amor fue voluntario. Según su beneplácito, Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Pero aún alguien podría decir, bueno, yo no buscaba a Dios, pero yo era el favorito de Dios, como dicen muchos. Pues, ¿cómo me bendice Dios? Y ciertamente Él me ama. De alguna forma, soy una buena persona y soy amable. Esto es que Dios fija en mí y dice, no me busca, pero lo voy a amar porque es una buena persona, es una persona ejemplar. Pero este no es lo que la Biblia presenta, hermanos. El amor de Dios ahí es opacado por el ego del hombre. El amor de Dios ahí es disminuido por el ego y la altivez del hombre. ¿Cuánto pensábamos en nosotros mismos? Y así vive el mundo, pensando que no son tan malos y que aún son merecedores aún más del amor de Dios. Pero de nuevo ahí no se demuestra la magnitud y la clase de amor que Dios ha tenido para con nosotros. Si tú piensas de esta forma,
y te dices creyente, elimina eso de tu mente, pues estás minimizando la gracia y el amor de Dios en Cristo. Si voltean conmigo a Romanos 5, a Romanos 5:6. Romanos 5:6. Aquí Pablo explica la clase de amor que el Padre tuvo para con nosotros. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando no teníamos nada de fuerza para salvarnos a nosotros mismos, Él murió por los impíos. Impíos, la palabra es una persona que no teme a Dios. El hombre se cree fuerte y se cree valiente, pero Dios nos ve y dice, ustedes son nada, son débiles. Y aún así Cristo murió por nosotros, los impíos. Noten Pablo, el versículo 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Tú ves a una persona buena y dirías, bueno, lo merece. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se despliega para con nosotros, es que nosotros siendo pecadores, enemigos de Dios, lejos de Él, viviendo sin temor a Él, Él murió por nosotros. Esta es otra clase de amor. Pablo nos llama en Filipenses, si no me equivoco, a que seamos llenos del conocimiento, de la magnitud, de la plenitud, de la anchura, de la gracia de Dios en Cristo y de su amor. Podemos leer estos versículos y de alguna forma consciente entenderlos, pero este amor es tan grande que nos tomará toda la eternidad aún apenas considerar el amor que Dios tuvo para con nosotros. El problema es que aún vivimos en este cuerpo pecaminoso y que nuestra naturaleza está minimizar el pecado. En nuestra naturaleza es decir, no es tan grave lo que estoy haciendo. Nuestra naturaleza es justificarnos a nosotros mismos. Pero mientras tú más ves tu pecado, mientras más consideras tu pecado, mientras más te das cuenta lo débil y lo impío que aún en nuestra carne queda, más ves el amor de Dios. Más ves el amor de Dios, pues te consideras más y más no merecedor de su gracia. Y en esto se demuestra el amor del Padre. El amor del Padre, como dice Romanos, dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De nuevo, la clave es el nosotros, pecadores. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí, pecadores. Su único Hijo lo tomó y lo mató en nuestro lugar, según Isaías 53. Nosotros que teníamos una deuda impagable con Dios, una deuda que solo la eternidad sería la sentencia justa para nuestra deuda. Y el Padre nos perdona. Nos amó en Cristo. Efesios 2:4 se los leo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No teníamos esperanza. No había esperanza. Pero el amor de Dios, la clase de amor de Dios es más grande. Es más profundo, es más ancho que lo podamos imaginar. Primera de Juan 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Noten el resultado de esta clase de amor, de este amor de Dios para con nosotros. El resultado de este amor del Padre no se quedó solamente en enviar a su Hijo y matarlo en nuestro lugar en aquella cruz. No solo consistió para que por la muerte de su Hijo nuestra deuda fuera pagada, sino que lo resucitó y aceptó ese sacrificio. Pero no es todo, no nos dejó libres y ya tu deuda está pagada, ve y vive como quieras. No, sino que había un propósito. Noten, para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor pagó nuestra deuda en Cristo, envió a su Hijo, la máxima expresión del amor, y nos tomó para sí mismo. Nos tomó para sí mismos y nos limpió. Nos vistió de justicia y nos adornó y nos coronó en Cristo. Nos sentó con Él en los lugares celestiales. Y a nosotros en este cuerpo nos dio el sello de su Espíritu. Él puso su sello de pertenencia sobre nosotros y nos adoptó como sus hijos. Dios nos tomó y nos adoptó. A sus enemigos nos capturó y nos adoptó como sus hijos. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y cabe como paréntesis mencionar de nuevo, aunque creo que ya lo saben, que no todo el mundo, la idea errónea que todo el mundo es hijo de Dios es antibíblica. Solo los que creen en su nombre, en el nombre de su Hijo amado, son hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que libertase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por tanto, cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios nos adoptó y nos dio su Espíritu, el cual clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Hemos sido adoptados. Noten de nuevo el versículo 1, me dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Aquí Juan se detiene por un segundo y dice, y nos explica por qué el creyente no tiene relación con el mundo, no tiene comunión con el mundo. Y aclara, dice, porque ahora somos llamados hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce. No tenemos comunión con el mundo. Es más, el mundo nos aborrece porque no le conoció a Él, no conoció a nuestro Padre. La palabra conocer aquí no significa, que no conocer en un sentido intelectual, sino que la idea es que no tienen una relación con nosotros, una comunión con nosotros. Porque el mundo no conoce a Dios, porque el mundo no tiene una relación de padre e hijos con el mundo. El mundo no tiene el mismo padre, sino que son de su padre el diablo. Noten conmigo este contraste muy claramente ahí en el versículo 9 del capítulo 3, donde estamos. Si me acompañan abajo al versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Noten el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay una clara distinción. Y Juan aquí nos recuerda que por esta distinción, por este conflicto que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, no hay una comunión, no hay una relación el uno con el otro. Te hago otra pregunta hoy. ¿El mundo te conoce? ¿El mundo se relaciona contigo? ¿Llevas una amistad con el mundo? ¿Con el sistema y la ideología de este mundo que no se aferra a la verdad bíblica? ¿El mundo te influencia a ti? Pues tal vez entonces no conoces al Padre. Pero al contrario, hermano, si tú conoces al Padre, eres hijo de Dios. El mundo te aborrecerá. No habrá esa comunión, esa relación entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, pues se oponen. Jesús nos dijo y nos advirtió que esta sería la consecuencia de ser hijos de Dios. Dice en Juan 15, 18, se los leo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No te sorprendas que el mundo te odie, pues no tienen el mismo Padre. Pero nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Noten conmigo de nuevo 1 Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Aquí llegamos al versículo 2 y Juan les dice: amados, amados por Dios, este amor que ha sido derramado sobre ustedes. Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido adoptados por Dios, ya hemos recibido el Espíritu Santo como garantía de nuestra esperanza. Pero aún no, dice Juan, se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún vivimos en este cuerpo contaminado por el pecado. Y aquí nos dice Juan que el día que el Señor Jesucristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya somos hijos de Dios posicionalmente, pero aún estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, en el día que Él se manifieste. Romanos 8:15. Pablo aquí en Romanos 8:15, si me acompañan. Pablo habla de esta herencia, este deseo de esperar esta redención del cuerpo. Como Cristo resucitó de entre los muertos y fue glorificado, así nosotros también esperamos la glorificación, la redención de este cuerpo. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estén en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya es una realidad, ya somos hijos de Dios. Versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acompáñenme al versículo 22, ahí dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Nosotros estamos, como Pablo aquí elabora, dice: ya somos hijos de Dios, ya hemos recibido el Espíritu, pero ahora gemimos. Ahora gemimos con dolores de parto, esperando la adopción, la manifestación, la redención de nuestro cuerpo. Como dice Juan, de nuevo se los leo: ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esta es la esperanza que tenemos como creyentes en Cristo. Que Dios ha prometido librarnos de este cuerpo de muerte. Que Dios ha prometido librarnos de todos nuestros enemigos. El pecado y las fuerzas del mal, la tentación. Y esta es la esperanza que tenemos: la redención del cuerpo cuando Cristo regrese. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, cuando el Señor regrese. Los que están muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero y serán transformados, y los que hemos permanecido seremos transformados, dice la Escritura en Corintios. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados con Él en gloria. Acompáñenme a Corintios, 1 Corintios 15.
Pablo hablando de la resurrección del cuerpo. 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, dice Pablo, en otras palabras, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al sonido de la trompeta, hermanos, cuando Cristo regrese, seremos transformados. Seremos transformados a la imagen de Cristo, a la gloria de Cristo. Él compartirá esa gloria con sus hijos. Filipenses 3:20, se los leo, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo de humillación será transformado en semejanza al cuerpo de la gloria de Cristo. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Esta es tu esperanza, hermanos? ¿O tú solo ya tienes tu boleto al cielo y con eso te conformas? ¿Es tu esperanza la gloria de la resurrección en Cristo? ¿Te das cuenta del pecado y de la mortalidad del pecado en tu vida, en tu cuerpo, y anhelas ser transformado a la semejanza de Cristo? Pues esta es la esperanza del creyente. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. David, en un salmo, si me acompañan al Salmo 17, y nada más voy a leer un versículo en el Salmo 17. Tenía esta esperanza. Los creyentes de la antigüedad creían esto mismo, de una forma oscura y en tipos. Salmo 17, versículo 15, dice el salmista, la oración de David. Lean conmigo desde el 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, hablando de los malvados. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Versículo 15, en cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
Es la esperanza que tenían. Los hombres del mundo tienen su porción y su deleite en este mundo. Pero David dice: yo estaré satisfecho cuando despierte del sepulcro y vea tu rostro en justicia. Y vea este cuerpo de humillación transformado en gloria. ¿Qué clase de amor es este? Que nos adoptó, aún siendo enemigos, y ahora nos da esta esperanza en Cristo. Seremos semejantes a Él. No está hablando que seremos dioses o mini dioses, está hablando que seremos transformados. El pecado será abolido. Primero de Juan 3, versículo 3. Primero de Juan 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, Juan dice: si tú tienes esta esperanza en Él, si tú estás esperando la redención del cuerpo incorruptible, sin mancha, hecho a la imagen de Cristo, si tú tienes esta esperanza en Él, va a haber un resultado, va a haber una acción. Y dice: se purifica a sí mismo. Y este realmente es el llamado de toda la Escritura. Tú has nacido de Dios, tú eres creyente, pues deja todas las cosas, deja todo el pecado atrás. Pues Cristo ha comprado una iglesia santa y pura, que la está transformando a su imagen progresivamente hasta ese día en el que sea completada su obra. Si tú tienes esta esperanza en Él, Juan dice, te purificas a ti mismo. Y no está hablando de que hagas sacrificios para justificarte o hacer rituales de purificación para justificarte a ti mismo delante de Dios. Aquí la purificación que está hablando es la purificación de dejar el pecado atrás. No en una forma legal, pues Cristo ya nos ha justificado, pero sí en una forma de santificación. Una forma de santificación progresiva, en el cual nos vamos limpiando de toda maldad y pecado. Pues aborrecemos el pecado, pues nuestra esperanza es que un día estaremos totalmente separados de la presencia del pecado. Si esta es tu esperanza, te purificas a ti mismo. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tales promesas, dice Pablo, y limpiémonos, dice. Caminemos en santidad. Primera de Pedro, si me acompañan ahí. Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13, hablando de cómo somos peregrinos en este mundo, esperando la ciudadanía, los cielos nuevos y tierras nuevas. Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Noten,
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Resuenan las mismas palabras que Juan. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica porque Él es puro. Sed santos porque yo soy santos. En 1 de Pedro, noten conmigo el versículo 17 en el capítulo 1. La advertencia, y si invocáis por Padre, si tú te dices creyente y dices que Dios es tu Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si invocamos a Dios por Padre, caminemos con temor a Dios, caminemos en santidad hacia Dios, santidad a Jehová. De nuevo, si tenemos la esperanza de la redención de este cuerpo, haremos todo lo posible. La Escritura, el Evangelio no nos llama a ya soy salvo y bueno, espero el día de mi muerte, sino que nos llama a vivir como si eso ya es una realidad en nuestra vida, pues Dios está haciendo esa obra. Primera de Juan 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. Una clase de amor que es superior a todas las cosas. Un amor que nos adoptó siendo sus enemigos. Nos dio el Espíritu como garantía para que tú tuvieses la certeza que Dios te transformaría en Cristo. Estamos esperando esta promesa de Dios. Y lo que nos toca a nosotros entonces es purificarnos a nosotros mismos, limpiarnos de toda maldad, confiando que el que comenzó la buena obra en ti, en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo en su venida. Pues sus promesas no fallan. Sus promesas son fieles y firmes. ¿Esta es tu esperanza? Considera el amor de Dios en esta tarde. Y que el amor de Dios nos motive a vivir vidas en santidad. Que las promesas de Dios nos motiven y nos impulsen a vivir como lo que ya somos en Cristo, hijos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Nosotros, Señor, al considerar tu amor para con nosotros, que diste a tu Hijo, Señor, tu unigénito, a morir en nuestro lugar, a pagar la deuda, Señor. Y que como al joven rico, Señor, tú nos
El hijo pródigo, Señor, tú nos tomaste y nos vestiste, Señor, de tu justicia y gloria, Señor. Y toda la creación, Señor, se goza por este gran amor que tú has desplegado hacia nosotros, Señor, hacia los hijos de los hombres, Señor. Toda la creación se queda maravillada, Señor, de esta obra tuya en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a considerarla y meditar en ella, a meditar en tu amor, Señor. Y que por ese amor, Señor, vivamos diferente. Que sea nuestro impulso, Señor, en el día a día, a ser mejores padres, mejores esposas, Señor, hijos, trabajadores, Señor. A que podamos servirnos mejor, Señor, en la iglesia, pues tú nos has amado, Señor. Permítenos, Señor, caminar en santidad los unos con los otros, Señor. Que todos pongamos, Señor, nuestra mirada en Cristo. Esperando esa herencia, esa esperanza, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelo, Señor, y toca, Señor, el corazón, Señor, si de alguien o de los que sean, Señor, si han endurecido su corazón a tu amor, Señor. Aviva, Señor, nuestra pasión por ti, Señor, de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.